Bien, comenzamos. Creo que tengo medio trabado la compu, ustedes me van avisando si se traba mucho. Un poco. Está un poco trabado, ¿no es cierto? Pero el sonido no. El sonido no. Bueno. Para los que hay para ver. Bien. ¿Qué les pareció los que pudieron ver algo del videíto, algunas lecturas? Había dos lecturas interesantes, una de Hugo Santos y otra de Schipani, justamente del libro que... No es de este libro, del otro. ¿Qué les pareció? Cuéntenme un poquito. De ese otro, exactamente, Alejandro. Camino de sabiduría. El video me gustó, o sea, nunca lo había escuchado a Zoroastro. La verdad que hice mucho recorte para charlar muchas cosas, ¿no? Muy bueno el final, ¿no? Cuando habla del corazón de piedra. Muy linda. Metáfora. Sí, la metáfora que utiliza. Me tomé bastantes puntos ahí ya tengo para armar un sermón también de eso. Muy agradable, muy abierto. La verdad que me gustó mucho, ¿no? Y la lectura, bueno, pude leer de Chapani también, muy interesante también el tema, cómo va encarando el tema de la consejería en ese sentido. Ajá. Sí. Muy bueno. Bueno, Gastón ahí se presentó un poco, otras cosas dijimos de él. Es una persona que yo considero muy sabia, además de ser una persona muy instruida, digamos, ¿no? Y tiene una capacidad de hacer lecturas entre líneas de los textos que son maravillosas, digamos, ¿no? Y usando esto que dice Sergio, y recordando un poco el material que ustedes tienen que enviarme como finalización de clase, de alguna manera lo que él hizo al final es lo que yo digo, bueno, en el punto 3 de la evaluación, busquen algún texto bíblico que les llame la atención y traten de ver cómo aprovechan algo de lo que estuvimos viendo en estas clases y le dan una bajada desde ese lugar. Me parece que un ejemplo claro fue lo que Gastón hizo, digamos, ¿no? Es decir, cómo un texto puede ser utilizado para compartir sobre el desarrollo personal y la fe. Y eso es un poquito la idea de la evaluación. Sí. ¿Me van escuchando más o menos? Pues, Sí. Bien. Al verme yo quieto en mi propia cara, me da la sensación de que queda estático todo y no se logra percibir bien. Pero bueno, volver a comenzar, ¿no? ¿Puedo compartir algo? Sí, por favor. Una mirada. Sí, bueno, yo trabajé ad honorem en el Hospital Borda como musicoterapeuta 5 años y palpé un poco esa cuestión de la psicosis. Para mí fue como hablar con alguien que haya caminado un camino paralelo. También conocí algo de la teoría sistémica y entonces, bueno, me pareció genial lo que él decía y la síntesis que hace. Me pareció que interpretó el pasaje desde la praxis, ¿no? Animar, porque te hace falta ese esfuerzo, ser valiente. Bueno, en las situaciones que a veces pasamos, lo necesitamos ser. Y bueno, después de Chipani también, me pareció muy sistemático lo que hace, cómo organizarse. Una teoría muy clara de años de trabajo. Y lo de Santos por ahí... sí, rescaté varias cosas por, bueno, la teología de la esperanza de Bob Mollman, ¿no? Que yo lo leí también y me parece, es uno de los textos que más me gusta. Que sí, relacionar eso con toda la praxis, ¿no? Con todo lo que podemos hacer. Me pareció muy interesante también. Hablaba de
desesperación, apatía, ¿no? O vergüenza, pues confianza, paciencia o modestia. Y la importancia del diálogo, ¿no? Sí, De estar... Sí, me parecieron interesantes todos los textos, la verdad, de esta vuelta, muy profundos. qué bueno, me alegro mucho. Fabián, a mí ¿Sí? me costó un Sí, Dolores. poco, perdón, estoy doble porque estoy con la compu esta que no tiene micrófono, pero para ver los PowerPoint, las cosas que compartís es mejor, por eso estoy doble conectada. A mí me costó un poco entrar en la órbita, digamos, del diálogo del video, porque tanto en tu introducción de la clase como después en el principio de lo que charlaban con Zoroastro, uy, justo ladra el perro, espero no aturdirlos. Yo estoy en una etapa de vida en donde he empezado de nuevo, pero no sentí el punto de partida de... No, perdón, ladra mucho el perro, los voy a... No molesta, ¿eh? No molesta. Pero no sentí ese punto de partida desde la salida de una frustración o desde la salida de una necesidad urgente de empezar de nuevo porque todo lo que construí antes se destruyó. Me parecía como que un poco en un momento inicial del planteo había un poco esa cuestión. Entonces me costó entrar porque sentía que no me representaba en lo que yo estoy desarrollando como un empezar de nuevo, ¿no? Estoy volviendo a empezar, o estoy empezando una vida nueva a los 46 años, pero no por haber tocado fondo, sino por haber decidido hacerlo, ¿no? Por ahí toqué fondo antes en otras épocas y empecé de nuevo en otras épocas, pero no en esta etapa. Me costaba un poco eso, me costó entrar en la lógica del diálogo a partir del énfasis en el tema de la frustración y todo eso, ¿no? Después sí, enganché, pero nada, quería agregar ese comentario con ladridos incluidos. Ladra en Sancho, Bien. hasta siempre. Sí. Sí. A ver, quizás lo más típico es lo que conversábamos en la introducción o lo que conversaba con Gastón. Y de alguna manera, ahí te doy lugar, María Luz, ¿sí? Y de alguna manera lo que vos decís, Clara, en algún momento hay algo que te dejó de funcionar, porque si siguiera funcionando todo muy bien, nadie hace un nuevo comienzo. Es decir, quizás no por una frustración, quizás no por... cuando funciona todo muy bien, es muy difícil que alguien haga un nuevo comienzo, es porque hay alguna insatisfacción producto de algo que dice, bueno, vale la pena empezar todo de nuevo, digamos, ¿no? O empezar de nuevo. Vaya a saber qué es lo que a vos te llevó a tomar esa decisión de empezar cosas de nuevo, pero estoy seguro que es porque hay cosas que de tu manera que vivías anteriormente no te sentías plena, completa, satisfecha. Es una hipótesis que tiro desconociendo, digamos, ¿no? Temo los ladridos. Sí, puede ser. En realidad, yo no lo tengo analizado desde esa manera. De todos modos, estoy en el proceso. Entonces, puede ser que dentro de un tiempo lo vea de esa forma. Pero para mí las decisiones que tomé a fin del año pasado, después de tantos años de no haberlo hecho, arrancar con el estudio de esta licenciatura y proyectarme hacia el Ministerio Pastoral, pero no es porque no esté laburando de mi profesión o porque no tenga trabajo o porque sienta que perdí el rumbo, sino que, bueno, pasaron algunas circunstancias que me reenviaron señales que recibí hace mucho tiempo y por las cuales dije, bueno, tal vez es la hora de responderle al Señor que sí, y abrir este camino nuevo. Y por eso me rapé la cabeza y dije, bueno, todas las correcciones que tenía en mi pelo platinado y tantas veces cortado y corregido con tinturas,
vamos a borrarlo y vamos a arrancar de cero con un pelo nuevo en esta etapa nueva, como una representación de eso. Pero no sentí que el punto de partida de mis decisiones y de mis cambios de rumbo de esta etapa de mi vida, en esta oportunidad hayan tenido que ver con una frustración o con una insatisfacción. Sí, seguramente durante este año de recorrido me voy sintiendo mucho más plena que antes. Sí, voy encontrando otras plenitudes, pero no sé si sentía antes que no las tenía, o si llegué a tocar fondo de tal manera que dije, no, pará, todo esto no va, hay que arrancar de nuevo, tierra arrasada. No me sentí en tierra arrasada, eso quiero referirme, para decidir un cambio de vida, sino que recibí otro tipo de señales. Volví a recibir un llamado 30 años después de haberlo recibido por primera vez, ¿no? Y respondí que sí, aunque mi vida estaba totalmente orientada para otro lado, y encaminada y planificada, digamos, ¿no? Pero bueno, me arriesgué y acá estoy. Es muy bueno también eso. María Luz, vos querías compartir algo también. Sí, es lindo escucharte así, Clara. ¿Cómo te sientes ahora? No, me gustó lo de lo que hablaban del sufrimiento como parte de la vida, como parte del desarrollo. Cuando en la entrevista hablaba del niño, el adolescente, la edad madura, el sufrimiento, las pérdidas, la crisis, las frustraciones, como enseñanza para vivir. Hay mucha gente que le cuesta entender esto, o quizás porque nos están vendiendo un mundo de bienestar, de placer, de eso de ver el vaso lleno y no ver el vaso vacío, por la mitad, y yo qué sé, todos esos clichés que hacen que a veces la gente quiera soluciones inmediatas y que evite de cualquier manera involucrarse en lo que sea, en lo que implique sufrir o esforzarse por otros o por sí mismo. Me gustó mucho la forma en que plantea el acompañamiento pastoral, la delicadeza que plantea tener, el cuidado además de percibir si la persona está en una crisis reactiva o es una crisis existencial o una tristeza que puede llegar a la depresión, cómo encarar eso, tener cuidado en eso, ¿no? Y en lo que se le dice a la persona. Porque la gente está cansada, me parece, de cuando está mal, de que le digan, no, pero tú tienes que salir, encontrarte con otros y conversar y pasear y no pensar cosas feas, pero eso es imposible para la persona que en el momento que está mal, o sea, decirle eso es no decirle nada. Hay que ponerse realmente en el lugar del sufrimiento del otro para entender y bueno, y tratar de captar qué tipo de experiencia es la que está viviendo. Y bueno, y eso de poder transformarse, la capacidad de resiliencia del ser humano, y eso que es muy interesante, que como hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza, tenemos el poder creador, recreador, hasta de nosotros mismos, y la compañía de Dios para eso, ¿verdad? Tener eso presente significa esperanza, significa poder empezar de nuevo, y
y es bueno que algún hermano te lo recuerde, con empatía lo comparta, y realmente apoye, ¿no? Sí, creo que ha sido muy valioso los aportes que hemos ido escuchando en las distintas entrevistas y esta entrevista también de alguna manera permite, digamos, sentir ese bálsamo, digamos, en las palabras, ¿no? Yo les propongo, ¿se escucha ahí? Sí. Yo les propongo comenzar, digamos, con esta metáfora de la palmera. Quizás alguno ya lo haya escuchado, pero me parece que es una metáfora que puede ayudarnos a pensar ese volver a empezar. No todas las palmeras, pero hay un tipo de palmera que se encuentra más en zonas del Pacífico, que tiene la característica de que todo el tronco que sale por fuera de la superficie tiene el mismo tamaño que todo el tronco que está por debajo de la superficie, o sea que toda la raíz. Es decir, si la palmera es de 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, tiene una profundidad de 2 metros, 2 metros y medio o 3 metros, el tronco enterrado, digamos, allí en la arena. Y eso lo que permite, entre otras cosas, que cuando vienen esos vientos huracanados tremendos y fuertes, la palmera se puede arquear tanto que su copa toca el suelo por esos fuertes vientos, pero que no se brote, que no se salga la raíz por la profundidad que tiene. Y además, la otra característica es que el tallo del tronco, digamos, de esta palmera tiene una flexibilidad tan plena que para quebrarla uno tiene que casi juntar los dos lugares, las dos partes para que recién haga el clic de quebrado, digamos, ¿no? O sea, para quebrar esa palmera es muy difícil, dado que tiene una excesiva flexibilidad. Y luego de pasado el tiempo, si bien le cuesta recuperarse, si no hubo vientos muy seguidos, va tomando su postura original, volviéndose a enderezar, a ponerse vertical totalmente, tal cual estaba anteriormente. Y es una linda metáfora porque puede traernos algunas enseñanzas interesantes. Primero es que la parte exterior es tan fuerte como la parte interior. Es decir, que la profundidad de esta palmera es tan importante como la parte exterior de esta palmera. Y que sin esa profundidad del mismo tamaño que su tronco por fuera de la superficie, no tendría una vida perdurable, sino que rápidamente sería arrancada frente a cualquier viento o frente a vientos huracanados. Lo segundo, que esta flexibilidad permite que nunca se quiebre y entonces puede doblarse, puede arquearse, puede retorcerse en sí misma, pero vuelve en algún momento a recuperar su posición original. Es decir, que la flexibilidad de alguna manera permite que se pueda adaptar a tanto un viento huracanado como cuando no está el viento ponerse en forma vertical. Y pensaba en este tema de la profundidad y de la exposición, ¿no? Cuanto más exposición tenemos en la vida, mayor profundidad necesitamos. Cuanto mayor exposición en nuestra vida social, eclesial, política, laboral, profesional tenemos, nuestra profundidad
tiene que tener ese mismo sentido cabal, ese mismo sentido profundo. Dado que lo que hace que pueda resistirse a cierta exposición es esa profundidad de nuestro ser. Por lo tanto, cultivar una vida profunda de meditación, de oración, de lectura, de afectividad, una vida profunda de comunión, de vivencia en el espíritu, de conversaciones que nos sean saludables y consoladoras y animadoras, son vitales a la hora de cuando alguien tiene una exposición social, laboral, política permanente. Dado que la exposición, justamente uso la palabra exposición a propósito porque estamos expuestos, es decir, todo nuestro alrededor nos hace sentirnos expuestos, estamos expuestos a muchas vicisitudes de la vida, de situaciones de maltrato, situaciones de violencia, situaciones de agresividad, situaciones de descuido, situaciones de destrato, situaciones de... Por supuesto que también estamos expuestos a buenas situaciones, pero cuando uno está en la algidez, digamos, de lo social, de lo comunitario, de lo político, tiene más a flor de piel mayores situaciones de encontrarse con sinsabores, con momentos amargos, con momentos difíciles, que a veces nos pueden llegar a hacer perder el sentido y el rumbo si nuestra profundidad no nos mantiene enraizado, firme, cabalmente, de una manera profunda y total. Y por eso la capacidad de esta flexibilidad, porque si nos quebramos fácilmente, reconstruirnos es muy difícil. Tarda mucho tiempo, ¿sí? Todos sabemos que construir tarda mucho tiempo, destruir casi con un soplo se destruyen muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta construir en formas personales o colectivas y cuántas veces tan poco cuesta destruir en formas personales o colectivas también distintas situaciones, posibilidades de vida? Digo, la palmera puede ser revisada como una de las metáforas para pensar volver a comenzar, volver a empezar. Y creo que hay una cuestión inherente a todo volver a empezar, sea a partir de alguna cuestión trágica, catastrófica, de crisis o demás, o quizás sea por un repensar la vida de una manera diferente, que un poco lo que nos decía también Clara, que tiene que ver qué hay en esa profundidad. Cuando uno empieza a bucear en esa profundidad, es esa profundidad la que de alguna manera hace que uno tenga deseo, fuerzas, ganas de volver a empezar. Sin esas profundidades, ese deseo se pone apático, esas ganas se desvanecen y esa fuerza se debilita. Son esas profundidades de vida las que nos ayudan a poder reconstruirnos, volver a comenzar. Obviamente, hay una parte que depende de nosotros, hay otra parte que es totalmente gracia de Dios, y todas necesitamos una cierta red de contención, una cierta red de compañía, una cierta red de comunión, una cierta red de comunidad que de alguna manera nos ayude a forjar una vida fuera del individualismo y profundamente humanizada. Digo porque lo que nos humaniza no es el individualismo, sino la capacidad de vincularnos y relacionarnos.
jugando con esta metáfora de la palmera, retomo esta palabra, entre otras cosas, y tiene que ver quizás también con cosas de mi historia, no son casualidades, sino son algunas provocaciones interpretativas y unas coincidencias muy interesantes. La palabra esta reinventar, ¿sí? Generé una consultora a reinventar, entre otras cosas, ¿no? Tengo una pequeña consultora que tiene un nombre no inscrito en ningún lado, pero que la presentación que yo hago de la consultora es reinventar, porque apela justamente a esto que tiene que ver con el reinventar. El reinventar tiene que ver con ese nuevo soplo, ¿no? Con ese nuevo viento. Ese inventar viene, una de las acepciones etimológicas de la palabra inventar es un soplido, es decir, un nuevo soplido, ¿sí? O mejor dicho, reinventar sería un nuevo soplido, porque inventar es un insuflo, un soplar en el aire. Y me encanta pensar en esta imagen de Génesis, que ¿qué fue lo que nos terminó dando vida a ese barro que forjaba Dios como un artesano? ¿Sí? Ese soplo del Espíritu. O esta otra imagen de Jesús en el Evangelio allí de Juan, cuando les dice mi paz os doy, ¿sí? Y sopla, ¿sí? Y sopla justamente el Espíritu de Dios. La misma imagen, digamos, nuevamente recreada, en este caso en boca o en presencia de Jesús. Por eso, de alguna manera, el reinventarnos es dejarnos que ese soplo de Dios vuelva a hacer arder algo en nosotros, vuelva a encender esa llama que se está haciendo ceniza, vuelva a generar vida donde pareciera que no lo hay. Hablando con otra gente y hablando de otra cosa, no de esta materia, pero sí hablando de la llama, ¿no? Yo decía, bueno, la llama no se ha apagado. De alguna manera, el reinventar es hacer que esa llama siga siendo vital a la hora de poder no solamente alumbrar, sino darnos ese calor de comunión y esa luz de presencia en medio de este mundo, de esta sociedad que habitamos. Y reinventar no es una condición sencilla. De alguna manera, cuando uno está apocado, apagado, derruido, abatido, ¿sí? No tiene fuerzas para reinventar, ¿sí? Y un gran generador, no es el único, pero un gran generador para volver a reinventar es lo que hace, es lo que muchas veces quieren hacernos apagar, que son los sueños. Cuando hacemos morir los sueños, de alguna manera hacemos morir las esperanzas. Cuando hacemos morir los sueños, o cuando nuestros sueños se mueren, ¿sí? Nos quedamos sin fuerza para transitar. Cuando los sueños van desapareciendo, es como que nuestra visión de futuro, nuestro horizonte, se entenebrece, se oscurece, se torna en algún sentido aterrador, nos genera miedo. En cambio, cuando los sueños empiezan a vitalizarnos, empieza a generar exactamente lo contrario. Hay como una fuerza de renovación, de vida, ¿sí? Ya no hay un temor que nos frene, más allá que nos circunde cierto sentido de temor. El sueño de alguna manera empieza a avivar esa llama, ese fuego, ese soplo en nosotros.
Y recuerden el Salmo 126, y si alguno tiene la posibilidad de leerlo allí, le ruego que lo haga, y si puede ser en la NBI, si tiene Reina Valera, también en la Reina Valera, pero si no en la NBI, si la tiene, si no, en la que tenga allí, total, le vamos a ir haciendo con distintas interpretaciones, que es justamente esto, el volver a pensar, volver a soñar. Y estamos en un tiempo donde nos quitan los sueños, nos roban los sueños. No solamente a los adultos, sino que especialmente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, le han robado las ganas de soñar. Sus vidas son acortadas, ¿sí? Piensan más en el aquí, ahora y en el ya, y no pueden mirar hacia horizonte, porque sus sueños son, mirando su contexto, su alrededor, son apagados. Y algunos buscan ir a soñar a otros lados y a otras tierras, ¿sí? Sin darse cuenta que no tiene que ver solamente con eso, con qué tierra estamos pisando los sueños. Porque en todo el mundo se está robando los sueños. Y este salmo, de alguna manera, es un soplo, un reinventar de Dios, un soplo del Espíritu, que vuelve a hacer, a soñar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Alguien lo tiene y lo comparte? Yo tengo la de la NBI. Perfecto. 126. Por favor. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmo muy conocido, seguramente muchas veces leído, y es un salmo que en mi caso... Hay dos canciones hermosas de este salmo. Hay dos canciones, ¿sí? Una muy antigua, esa de los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. Y después la de cuando el Señor nos libre de este cautiverio. Hermosas, hermosas. Preciosas canciones que de alguna manera el ritmo y la música le pone otro vigor al texto leído, ¿sí? Y de hecho que los salmos de alguna manera eran parte de eso, de esa liturgia cantada del pueblo de Israel. Y si uno relee el texto, dice, ¿cuántas veces uno lo puede leer en distintas partes de nuestra vida personal o social o comunitaria? Y puede volver a recrearse, puede volver a reinventarse en nuestra vida, ¿no? De cuántas cautividades muchas veces el Señor nos hace volver. Cautividades que muchas veces pensamos que de esta no vamos a salir, de estas opresiones, esclavitudes, de estas situaciones que estamos viviendo, no vamos a salir. Y esto que dice, seremos como los que sueñan, dice la Reina Valera, o la NBI decía en el versículo 1, nos parecerá un sueño, ¿sí? Nos parecerá un sueño. Es decir, algo, cuando uno dice nos parecerá un sueño es como algo increíble, ¿no? Es decir, pero el sueño es el primer motor para reinventar. Aunque nos parezca un sueño, es un soplo nuevo para nuestra vida. El sueño alimenta la fuerza para vivir. No es el todo. No digo que el sueño sea todo, pero el sueño alimenta la fuerza para vivir. Y entonces allí surge el júbilo, la alabanza, esto que nuestra boca se llene de risa. Es una metáfora preciosa de
de la carcajada, ¿sí? Y uno podría decir, ¿cuánto necesitamos para reinventarnos el humor, la risa? Y también, en medio de los tiempos que vivimos, nos han quitado la risa, o el deseo de reírnos, ¿sí? Nos cuesta reírnos. Nos cuesta tener esas carcajadas que rebrotan en nuestro tórax y que salen por nuestra garganta, ¿no? Y volver a recuperar la risa, no esa risa que va de la situación, sino esa risa que nos fortalece, porque hemos salido de situaciones que nos oprimían, nos dañaban, nos invisibilizaban. Y ahí esta confianza que plantea el texto y que uno podría seguir pensando en este reinventar, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, ¿no? Y los demás dirán, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Es decir, esta confianza en que el reinventar necesitamos, y todo desarrollo personal, toda vivencia de fe personal y comunitaria, está anclada en la gracia de Dios. Sin eso, no hay posibilidades de ser transformado. Y justamente lo que nos plantea esto es esta gracia de Dios que hace cosas que nosotros no podremos hacer. Y este texto, ¿no? En la NBI dice arroyos secos que se volvieron a llenar, algo así dice en el versículo 4, ¿no? En la NBI habla de los arroyos del Nehueb, ¿sí? Que los arroyos del Nehueb eran arroyos que había temporadas que parecían un hilito de agua, pero de repente ese hilito de agua se transformaban en brotes de agua, en arroyos de agua profundos, y eso que parecía desértico se transformaba en algo fértil y caudaloso, ¿sí? Bueno, esta imagen de que cuando Dios nos saca de nuestras cautividades personales o comunitarias o sociales, ¿sí? Eso que parecía que ya no era sin vida, desértica, cobra una vitalidad y fuerza como el agua. Acá los ríos de montaña son así. Bueno, exactamente. Los ríos de montaña en general son así, querido Raúl. ¿Sí? En Córdoba también son así. Cuando viene la creciente, más vale no estés cerca de la orilla porque te lleva puesto, digamos, ¿no? Yo soy cordobés, así que también conozco esas historias por allá. Y cómo esos ríos o esos arroyos que acá, yo vivo ahora en Rosario, en el Paraná, dice, pero ustedes no tienen río allá, esto es un río, me dicen. Claro, digo, porque vos siempre lo viste, sin que no esté creciente, andá a la una creciente y vamos a ver si un río no es un río. Y estos caudales de agua que de repente llenan esos desiertos, ¿no? Y aún más, este gesto que hacía mención recién María Luz, ¿no? Los que sembraron con lágrimas, ir hablando del sufrimiento, ¿no? Es decir, los que sembraron con lágrimas segarán con regocijo, los que sembraron, o cosecharán con alegría, de la NBI, ¿no? Hemos perdido la fuerza y la paciencia para sembrar. ¿Sí? Porque sembrar a veces es esto, ¿no? Poner lágrimas al lado del surco. Y uno dice, ¿para qué volver a sembrar? No digo ustedes, digo, estamos en un tiempo donde nos cuesta decir, ¿vale la pena volver a sembrar? ¿Para qué? Y el texto de alguna manera déjenme utilizar esta palabra quizás un poco fuerte, nos profetiza que cuando sembramos con lágrima,
podemos regocijarnos, podemos alegrarnos en cosechar con alegría. Que cuando íbamos llorando, llevando las semillas, volveremos cantando y muy alegres, con risotadas, cultivando aquello que hemos cosechado. Reinventar. Esto que decía Clara al principio, que quizás su reinvención no tuvo que ver con una situación trágica, pero que de alguna manera esto le está dando un nuevo soplo de Dios, y que seguramente retomó viejos sueños, algo de eso dijo, sueños que tenía hace 30 años, vocaciones que tenía apagadas hace 20 años, ¿no? Y ningún cambio, insisto, comienza sin un sueño. Necesitamos perseverar en nuestros sueños. Necesitamos perseverar en nuestros sueños. Los que siembran con lágrimas, con alegría y canto segarán, exactamente. Y esto de alguna manera, reinventar no es exactamente lo mismo, no es lo mismo que resiliencia. Resiliencia tiene un concepto mucho más amplio, no lo voy a abordar a todo el concepto de resiliencia. En algún momento creo que lo trajo Alejandro a una de las clases anteriores, el tema de resiliencia. Es un concepto que más allá que las ciencias humanísticas, especialmente la psicología, lo tomó, y la sociología, lo tomó de las ciencias físicas, nos hemos adueñado de varios conceptos que lo hemos utilizado luego como metáforas para utilizarlos dentro de la psicología. Tiene que ver con esta fuerza de superar la adversidad y salir fortalecidos de esa adversidad. La resiliencia no solamente tiene la capacidad para superar adversidades que creíamos que no podíamos salir, sino especialmente porque salimos fortalecidos en esas adversidades que en un momento primario creíamos que no íbamos a poder salir. Somos arquitectos de nuestra propia vida, estás diciendo, y me hace acordar a Invictus, ¿no? Este poema que lo mantuvo ahí fuerte en su celda a Mandela, ¿no? Justamente terminaba diciendo Invictus, no me acuerdo el autor de Invictus, pero terminaba diciendo que somos arquitectos de nuestra propia vida, ¿sí? Yo diría, somos co-creadores, ¿no? Con Dios de nuestra propia vida. Nos da el privilegio de ser co-creadores junto con Él. Y la resiliencia, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, tenemos un extra interesantísimo. Bueno, ahí está Boris Cyrulnicki, es el precursor, digamos, de todo el tema de resiliencia, ¿no? Hay uno que se llama Patito Feo, que está muy interesante como para entender, justamente utiliza el cuento para entender parte de la resiliencia. Y cuenta allí su propia vida, que fue justamente una vida de resiliencia. Su propia vida es una vida de resiliencia. Pero volviendo a esto, la fe es justamente la fuerza resiliente. Nosotros tenemos por naturaleza de fe, o por naturaleza espiritual, o por naturaleza dada por Dios, ¿sí? El don de la fe es la fuerza resiliente que tenemos. De alguna manera, confesar la fe en Jesucristo nos da una fuerza única, resiliente, para no dejar de soñar en medio de aquellas situaciones que vivimos, para mantener ese sueño vivo que nos ayude a cambiar, a transformar, para mantener ese sueño que nos ayude a mantenernos vigorosos. Y allí ese sueño deja de transformarse en un sueño y se transforma en
en una esperanza, y la esperanza no es meramente una utopía, la esperanza es mucho más que una utopía. La esperanza es una cuestión que va construyéndose. Bueno, hablábamos de Molman, digamos, ¿no? Cuando uno relea a Molman, justamente se da cuenta que la esperanza no tiene que ver meramente con un sueño, con unas ganas, con un deseo, con una utopía, ¿sí? La esperanza es algo que se va construyendo, y en la medida que se va construyendo se va amplificando esa esperanza. Y me gustaría, si alguien también puede compartir en segunda Corintios, también ahí en NBI si la tienen, sí, puede ser también otra versión, pero segunda Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, creo. ¿Sí? Justamente hablando de una esperanza que se construye contra toda esperanza. Una esperanza que desarma, ¿sí?, lo viejo, lo que no sirve, para sostenerse en una esperanza mucho más fuerte, poderosa. Si alguien lo tiene, ¿me lo lee, por favor? ¿Repetís de nuevo? 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. ¿Querés que lea? Por favor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuele en cualquier tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que pasan cualquier tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como son abundantes nuestros sufrimientos por Cristo, así también por Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos tribulaciones, es para consuelo y salvación de ustedes. Si recibimos consuelo, es también para consuelo de ustedes. Y esto le da fuerzas para soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, porque sabemos que si comparten nuestro sufrimiento, también compartirán nuestro consuelo. No quiero, hermanos, que desconozcan lo que tuvimos que aguantar en la provincia de Asia, algo que nos abrumó tan por encima de nuestras fuerzas que no esperábamos salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Así aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan grave peligro de muerte y nos seguirá librando. Estoy seguro de que nos librará de nuevo. Si ustedes colaboran rezando por nosotros y de esta manera, siendo muchos los que oren por nosotros, serán muchos los que agradezcan los beneficios recibidos. Bien. Qué texto que me gusta muchísimo. Vamos a hacer 2 o 3 referencias en línea de lo que estamos conversando, ¿no? En clave de reinventar, en clave de resiliencia, en clave de esperanza. No voy a abundar en la parte de consolación, que también habla bastante, pero es muy interesante, ¿no?, el texto, que Pablo cuenta toda una aflicción que vivió, cómo esa aflicción de alguna manera él entiende que es para acompañar a otras personas, pero especialmente esto que dice, ¿no? No quiero que ignoren ustedes lo que nos pasó, que habíamos sentido que íbamos a perder la vida. Habíamos perdido toda esperanza. Ya no teníamos esperanza. Sentíamos sobre nuestra vida como una sentencia de muerte. Ustedes saben que, bueno, ahí Alejandro lo puede explicar mejor, pero cuando está la sentencia, si bien se puede apelar, ¿sí?, es como que ya está el veredicto, digamos, ¿no? La imagen que Pablo está utilizando es una imagen que ya tiene un veredicto.
él siente que ya está en el veredicto y que ya su vida y la vida de los que estaban con él en ese momento viviendo allí en Asia, estaba a punto de perderse. Habían perdido la esperanza. Esto de que habían perdido la esperanza no es un tema menor, ¿no? Porque esto que decía también María Luz al principio, ¿no? ¿Cuántas veces aquellos que han perdido la esperanza dicen, pero vos, ¿cómo va a perder la esperanza si no tenés fe en Dios? ¿En quién vas a tener? ¿No? Y creemos que esa confrontación así fría a veces y dogmáticamente correcta, pero empáticamente y pastoralmente deshumanizante. ¿Sí? Y Pablo está diciendo, miren muchachos, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. Yo tenía en mi vida la sensación de que iba a perder la vida. Yo ya había perdido toda esperanza. Yo ya había perdido toda la esperanza. ¿Sí? Es muy interesante porque un poquito más adelante, el mismo texto, si uno quiere jugar, permíteme un poquito, en el capítulo 4, versículo 7, este de otro texto muy conocido, versículo 8, mejor dicho, 4:8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. ¿Cómo que no estaba desesperado? Si me dijiste al principio que estaba desesperado, habías perdido la esperanza. Estar desesperado es perder la esperanza. ¿Sí? Este juego que uno puede ver entre lo que es la dogmática, la enseñanza, me refiero como dogmática, y lo que realmente nos pasa. Y al menos desde esta materia, dentro de esta licenciatura, ¿sí? O de estas materias que están vinculadas más a lo pastoral, es encontrarnos con el texto bíblico, encontrarnos con nuestra vida más de lo pastoral, no de la dogmática que sabemos que siempre es aquello anhelable. Pero saber que muchas veces nos vamos a quedar sin esperanza, como sentenciados a muerte. Y desde ahí volver a empezar. Pero si uno relee el texto, dice, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. A mí me parece una palabra como de buena noticia, que trae vida, ¿sí? Nos dimos cuenta después, me doy cuenta después, ahora que estoy escribiendo, me estoy dando cuenta, Pablo está diciendo, es que esto que nos sucedió era para que dejamos de confiar en nuestra finitud, en nosotros mismos. Y nuestra esperanza no está basada en lo que nosotros somos capaces de hacer, ni solos ni acompañados. Está basada en lo que Dios quiere hacer con nosotros, como lo hizo tantas veces, junto con. Por eso es que podemos volver a tener esa capacidad de soñar, por eso es que podemos construir en la esperanza. Y ahí sí podemos revivir a una esperanza contra toda esperanza, porque esa esperanza se basa en lo que Dios tiene fuerza y capacidad para hacer, aún revivir a los muertos. Pero para poder reinventarse, siempre es bueno tener gente cercana a nosotros que con afecto, en forma conjunta con nosotros o de otras maneras, esté orando por nosotros. Recuperar el valor de la oración de intercesión. ¿Cuántas veces lo utilizamos en la liturgia de nuestra iglesia? Este es el momento de la oración de intercesión. Y Pablo en el versículo 11 dice, cooperando, yo tengo acá abierta la Reina Valera, pero dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo que está hablando Pablo, y quizás cuando leyó Walter era más claro en la NMI,
este sentido de orar, de intercesión, ¿sí? Este clamor de unos por otros, redescubrir que para reinventarnos y para mantener los sueños vivos y para transformar una esperanza perseverante y poner nuestra confianza en Dios para poder hacer nuestra vida plena junto con los demás, necesitamos que otros también oren por nosotros. Necesitamos nosotros orar por otras personas. El valor de la intercesión para comenzar de nuevo. Y esto que, entre comillas, puede sonar un discurso, una charla, o una clase muy evangelical, ¿sí? Tiene que ver con este soplo del Espíritu, este reinventarse del inicio, y con esto cierro y abro el juego, ¿sí? Si el soplo del Espíritu no sigue soplando en nosotros, si no dejamos que el soplo del Espíritu siga soplando en nuestra vida, en nuestras comunidades, es poco lo que podemos reinventar. Necesitamos que ese soplo, ¿sí?, nuestra vida de carcajada. Abro el juego. Cuando habló Clarita hace un rato, me removió ciertas cosas que me pasaron hace 10 años. Hace 10 años fue donde tuve que reinventarme, porque si no me moría, literalmente. Yo desde los 26 años soy diabético, tengo 60, soy 44. Perdón, 34, 60, no 70. Y bueno, ser diabético a los 80 no era fácil, y tomar conciencia a los 26 años de que uno no podía consumir todo un montón de cosas, tampoco. Eso me llevó a que a los 39 tuviera un infarto. Pero con dolores como nos puede contar María Luz, lo que es un infarto. Pero bueno, no lo escuché a Dios, porque quiero llegar a esto, a las señales de Dios. No lo escuché al Señor. Entonces seguí chupando, morfando, fumando, y encima con un trabajo multiestrés. Cuando llegué a Uruguay, para hacer corta la historia, fui a un cargo más relajado, pero seguí, hasta que un día no me pude levantar de la cama y temblaba. Estaba teniendo un problema por la diabetes, o sea, en un momento el cuerpo me dijo basta. Tuve así 2 días teniendo alucinaciones. La enfermedad se llamaba cetocidosis diabética. Vi el diablo, vi mi vida. Yo esto lo cuento poco, pero cuando lo cuento es porque fue una experiencia la más fuerte de mi vida hasta hoy. Entonces, en un momento yo estaba solo, no había nadie, no podía caminar. Hasta que en un momento se me ocurre llamar a la emergencia. Y me lleva, me acuerdo, al Hospital Británico, allá de Montevideo. Y me internan en terapia intensiva. Y me dijeron, mirá, no sabemos qué tenés. O sea, en ese momento no me habían detectado la cetosis diabética. Y en ese momento vi la muerte. O sea, la había visto ya en casa y la volví a ver. Y me pasó una cosa muy paradójica. Acá esto es la señal que yo digo, que muchas veces no estamos atentos. Yo tenía suero en un brazo, insulina en el otro, y acá tenía otra vía para ponerme no sé qué. Cuando me hacen toda una intervención para ponerme esto, me dejan 10, 15 minutos solo en esta posición. Y yo miraba el techo, así, y dije, oh Dios, dije, estoy pasando lo mismo que Jesús. O sea, yo estaba muy alucinado, pero dije, esto es una señal. Y a partir de ese momento empecé a rezar, que hacía mucho que no lo hacía.
O sea, yo había perdido mucho la fe en Dios por un montón de cosas. Y gracias a Dios estuve 3 días en terapia intensiva, donde pude decidir renacer y rehacerme. Pude decidir qué es lo que iba a hacer de mi vida. No solo dejar de fumar o de tomar o de comer, que a veces es un poco más difícil, sino qué iba a hacer con mi vida interior, con esa mitad de la palmera Ujú, que en ese momento estaba así. ujú. Y me acuerdo que apenas pude salir de terapia intensiva, lo primero que pedí fue una Biblia. Mirá vos. Y empecé a leer el Nuevo Testamento y volví a sentir el llamado de Dios. Volví a sentir el llamado de Dios. Todos los días leía una parte y me planteaba, ¿qué es lo que vos querés de mí? ¿Qué es lo que vos querés de mí? Hasta que en un momento me crucé siempre con un pastor que yo quiero mucho, que es Raúl Sosa, y que fue el instrumento de Dios para que yo hoy esté acá sentado, estudiando y charlando y compartiendo con ustedes. Porque él me dijo, vos podés, no importa que tengas 50 años o no, empezá, tené la vocación, cree en Dios, seguí su camino. Y cuando le conté lo de la cruz, que yo me sentía que estaba crucificado, Ujú. de salud estaba crucificado, me dijo, empecé a creer en las señales. Y acá estoy. Pude superar el COVID, tuve 18 días internado, no fue joda, pero sin vacuna. Y en ese momento aprendí otra lección que me dio Dios, que fue la segunda. Primero me ratificó plenamente que Él es amor, que es Ujú. la persona o el ser que más nos ama. Y segundo, que ese amor también estaba en mis hermanos. Entonces, ahí hubo un Ujú. segundo cambio, que fue mi relación con los demás. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Y a partir de ese momento me puse en la perla escondida, hice alguna diplomatura, pero digo, fue un renacer, fue dejar de lado todo un montón de cosas Ujú. que a veces yo digo, bueno, sí, pecados de juventud, no me acuerdo quién decía esa frase, creo que Ortega y Gasset, Ujú. pero bueno, fue el aprendizaje que Dios me puso para renacer y para decir, bueno, yo ahora planifico los próximos 60 años de vida. Obviamente no creo que llegue, pero bueno, lo hago con alegría. Qué bueno. Estuviste Con crucificado alegría, y estuviste pensando en el crucificado, Señor. digo, digo, estuviste crucificado y 3 días en terapia. Luego de allí Exactamente, saliste. exactamente. Nada Nada más es que casual. 3 días. Nada menos que 3 días. Muchísimas gracias por este testimonio, Ale, que son siempre difíciles de compartir y a veces son difíciles de ser escuchados. Pero como dice la Biblia, sí, eh, eh, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu habla, ¿no? Estuviste 3 días cautivo de tu vida Exactamente. anterior En el infierno aparte. en En el el infierno. infierno. ¿Lo compartiste con alguien del CTI después o no? No, No. pasó una cosa muy particular. Lo compartí con 2 personas con las que yo no tenía mucha relación. Una era una compañera que la conocía, ¿no es cierto? Que fue la que me bancó todos los días, pues no estaba ni mi vieja, ni mi pareja de entonces, eh, mi hija era chica, mi hijo se enteró, estaba en Salta, o sea que estaba solo. Entonces vino esta piba de onda y lo compartí con ella. Y nos pasó una cosa muy a los dos
en particular nos pusimos a llorar. Mm. O sea, de acuerdo y disculpen, ¿no? Pero me emociona porque la pasé Seguro. muy... Esos 2 días que yo estuve en casa, veía dar vueltas a la habitación mi vida. Vomitaba, una cosa horrible, fue horrible. Fue qué sé yo, fue la culminación de una vida de excesos a lo mejor, y también una enfermedad que me ayudó. O sea, yo también le busco lo positivo a la diabetes. A lo mejor si yo no hubiera tenido diabetes no estaría vivo ahora. ¿No es cierto? Son cosas que busco lo positivo en lo negativo, por eso sí, es Claro así. que sí. Estabas en una autodestrucción. Capaz Absolutamente. como que no te querías lo suficiente. Sí, sí, Lo que tú, absolutamente. o no reconocías tu valor. Y No sabía qué por bueno. dónde podía salir. Muchas Había gracias sido, por compartirlo. había sido un director muy exitoso, por eso me premiaron con Uruguay, pero mi vida estaba vacía. Mi vida estaba vacía. Entonces, fue eso por eso yo Uruguay lo amo. Más allá de que mis 2 nietos son uruguayos, ¿no? Pero Uruguay me cambió la vida. Los 9 años que viví allá me cambió la vida. Fue impresionante. Algo muy lindo. Algunos somos Ah, más duros y otros más dóciles, ¿no? Qué difícil es pensar en afrontar estas situaciones para personas muy arraigadas en, no sé, en cosas, ideologías muy pretéritas o cristalizadas en su persona, ¿no? Quizás, bueno, a veces Dios tiene esas herramientas, nosotros no podemos usar esos métodos, digamos, pero no sé, alguna experiencia, Fabián, con eso, porque yo no, yo conozco gente así, pero no le entras con nada, ¿no? sí. Bueno, yo soy un convencido, tanto como pastor y psicólogo, que no cambio nada, y por lo tanto, llega un momento que hay situaciones que tiene que disponer Dios mismo en esas transformaciones. Y, Sí. y qué bueno que Alejandro lo vivió, lo compartió y de alguna Totalmente. manera, y que, y si me permiten, ahora sí, de alguna manera retomando el texto en la parte inicial, ¿sí? Todos necesitamos esta consolación de parte de Dios, ¿no? Totalmente. Pero esta consolación también es para compartir con otros. Es decir, este consuelo que recibimos de Dios es para que podamos consolar a otros que se animen justamente a esto que estamos diciendo, a reinventarse, a revivir su vida, a no bajar la fuerza de la resiliencia, no perder los sueños, a mantener viva la esperanza, ¿no? Sí, a mí si me permitís, Fabi, de lo que estamos retomando del texto de 2 Corintios, el versículo 11, con el tema de que si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también muchos serán los que den gracias a Dios por el don concedido. Yo esto lo experimenté hace poco cuando anuncié el tema de que iba a empezar este camino este año en mi comunidad acá en La Plata, que después de ese culto, bueno, no sé si lo voy a poder decir porque me emociona un montón, pero lo quiero compartir, que cuando mencionaron que yo había decidido esto y me pidieron que lo cuente un poco, cuando terminó el culto, una hermana de la iglesia me abrazó fuerte, estábamos las dos muy emocionadas y me dijo: hace mucho que estoy orando porque se despierten las vocaciones en nuestra comunidad. Así que me siento muy feliz hoy, me dice, porque en vos el Señor me respondió mis oraciones. Fue tan fuerte
sentir que la oración del otro se materializa en uno, porque por ahí tenemos como la modalidad de esto que vos decías, Fabián, de la intercesión y de poner en oración. Hoy estamos como grupo orando por la mamá de Fernando, pero sentir que la oración de una hermana se materializa en algo que Dios nos da es fuertísimo, es maravilloso. Sí, sí, sí. Y que hay algo extraordinario que sucede allí, que la única manera de experimentarlo es justamente orando y compartiendo esas oraciones, ¿no? Gente, como siempre, yo les agradezco vuestro buen tiempo, su paciencia, su ganas de escuchar, su ganas de participar. Esta es nuestra anteúltima reunión o clase. El próximo martes será la última, justo previo a la asamblea, así que con algunos quizás me vea por allá, con algunas quizás me vea por allá, con otros seguiremos compartiendo en próximos años otras materias. Y bueno, espero que también puedan ir rindiendo, así vamos avanzando en los términos administrativos académicos. Cosa que sí sé que están haciéndolo porque lo he visto. Muy valioso y muy vital, ¿sí? Me gusta mucho esta palabra de vitalidad, muy vital, los testimonios que han compartido, porque soplan vida hacia los demás. Muchas gracias. Bendiciones, cariño como siempre.